was called into Brian's office, and he turned around. I could tell he was agitated, simply because of the fact that he was, pacing up and down and, sort of biting his fingernails, so to speak. But after about 3 or 4 minutes, he turned around and said, "Pete, I've got bad news for you." He said, in a nutshell, the boys want you out, and they want Ringo Starr in. Well, I was Pete completely Best fue despedido de la banda Los Beatles un jueves 16 de agosto de 1962. George Martin quedó tan impresionado por la sesión de debut de los Beatles para EMI que les ofreció un contrato discográfico. Sin embargo, no estaba satisfecho con el baterista de la banda, Pete Best. Deshacerse de Best no fue una decisión fácil. El manager de los Beatles, Brian Epstein, le había preguntado al DJ de la caverna, Bob Guller, si era una buena idea deshacerse de él. Pero Guller le dijo que el apuesto Best era demasiado popular entre las fans. Brian Epstein me dijo que iban a despedir a Pete Best. Me lo podía imaginar con alguien que siempre llegaba tarde o le causaba problemas. Pero Best no era un tipo raro ni se salía de la norma. Me indigné muchísimo y le pregunté, ¿por qué haces esto? Pero no recibí respuesta, declaró Bob Guller. Best había estado con el grupo desde el 12 de agosto de 1960. Nunca le dieron la razón de su despido, que tuvo lugar ese día a las 10 de la mañana en la tienda de discos de Brian Epstein. Best fue dejado allí a las 10 de la mañana por el chofer del grupo, Neil Aspinall, que estaba en una relación con la madre de Best, llamada Mona. Pete Best declaró: "Neil me llevó a la ciudad y me dejó en Whitechapel. Encontré a Brian de muy mal humor cuando me reuní con él en su oficina del piso superior. Salió con un montón de palabras amables y habló de todo menos de negocios, lo cual no era propio de él. Era evidente que se trataba de tácticas dilatorias. Sabía que algo importante le preocupaba. Entonces reunió el valor suficiente para soltar la bomba. Los chicos quieren que salgas y que entre Ringo. Me quedé atónito y me costó encontrar palabras. Solo una resonó en mi mente. ¿Por qué?". Brian respondió: "Los chicos y George Martin no creen que seas un baterista lo suficientemente bueno. Me considero tan bueno, si no mejor que Ringo", me oí decir. Luego pregunté: "¿Ringo ya sabe de esto?". "Se incorpora el sábado", dijo Epstein. After about 3 or 4 minutes, he turned around and said, "Pete, I've got bad news for you." He said, in a nutshell, the boys want you out, and they want Ringo Starr in. Couldn't sort of get my mind together, or, whatever, trying to sort of get things into perspective. Así que todo estaba perfectamente empaquetado. Era evidente que se había estado tramando una conspiración a mis espaldas desde hacía algún tiempo. Pero ninguno de los otros Beatles había tenido el valor de decírmelo. La puñalada por la espalda había quedado en manos de Brian, y se había dejado hasta casi el último minuto. Incluso Ringo había participado en ella, otra persona a la que yo había considerado un amigo hasta ese día trascendental. Epstein prosiguió con lo que para él era simplemente el siguiente asunto de una reunión devastadora. "Todavía quedan un par de lugares antes de que Ringo se una. ¿Tocarías?". "Sí", asentí, sin saber muy bien lo que estaba diciendo, porque mi mente estaba confusa. ¿Cómo podía pasarme esto a mí? ¿Por qué Lennon, McCartney y Harrison habían tardado 2 años en decidir que mi forma de tocar la batería no era suficientemente bueno para ellos? Aturdido, salí de la oficina de Brian. Abajo Neil me estaba esperando. "¿Qué ha pasado?", me preguntó en cuanto me vio. "Pareces haber visto un fantasma". Pete Best y Neil Aspinall acudieron al pub Grapes en Matthew Street para darle la impactante noticia. "Lo único que quiero hacer es intentar poner en orden mis pensamientos", le dije. Estaba realmente molesto y tan disgustado como yo por ese golpe repentino y asombroso. Empezó a hablar de dejar su trabajo como road manager. "No hay necesidad de eso", le dije. "No seas tonto, los Beatles van a llegar lejos". Una vez que llegué a casa a Hyman's Green, me derrumbé y lloré. Mi madre ya sabía lo que había sucedido esa mañana en la oficina de Brian, ya que sin que yo lo supiera, Neil se había escabullido en algún momento para llamarla por teléfono. Ella había intentado en vano ponerse en contacto con Brian, pero se enteró de que no estaba disponible. Cuando me recuperé lo suficiente del shock inicial, me di cuenta de que había prometido seguir como Beatle hasta la llegada de Ringo y que debíamos tocar en Chester esa noche. Ahora sabía que nunca podría afrontarlo. Me habían traicionado y sentarme allí arriba en el escenario con las 3 personas que lo habían hecho sería como echar sal en una herida muy profunda.
Si no me querían, tendrían que arreglárselas sin mí y a partir de ese momento buscar otro baterista. John Lennon dijo más tarde sobre el despido: fuimos unos cobardes, hicimos que Epstein hiciera el trabajo sucio por nosotros. La noticia del despido de Pete Best de los Beatles fue recibida con sorpresa por muchos en Liverpool. Recuerdo haber visto a Ringo, al que en ese entonces llamábamos Richie, a la puerta de una farmacia y dijo que iba a unirse a los Beatles. Le dije: no hay manera de que despidan a Pete Best, es un tipo temperamental. Fue una sorpresa cuando Richie consiguió el trabajo. La siguiente vez que vi a Pete, estaba dirigiendo el centro de empleo de Green Lane. Firmé y le di mi tarjeta de desempleo y me dijo: ¿ese es tu nombre y dirección? Sí, firma aquí, me dijo. No creo que quisiera reconocerme, declaró Sugar Dean, un músico de Liverpool. Más tarde, un fan del grupo le dio un cabezazo a George Harrison en la caverna, dejándole un ojo morado, y durante semanas la banda fue objeto de cánticos de Ringo Never, Pete Forever. La decisión también provocó revuelo en el seno de los Beatles. Su asistente y road manager Neil Aspinall se mostró furioso, pero el grupo le respondió: no tiene nada que ver contigo, solo eres el conductor. Cuéntame qué te pareció la decisión que los Beatles tomaron contra Pete Best. ¿Fue la mejor o piensas que debió haber permanecido en la banda? Déjame tus comentarios. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.